Mi familia me ocultó que no soy hijo único, y lo descubrí por un testamento inesperado. Gato cuenta. Hola, Reddit. Necesito sacar esto de mi pecho. Mi vida, tal y como la conocía, se ha derrumbado en las últimas 72 horas. Siento como si hubiera estado viviendo en una elaborada escenografía teatral durante 29 años, y alguien acaba de tirar del telón, revelando que todo es falso. Los actores, mis propios padres. Y yo, el tonto protagonista que nunca se dio cuenta. Para que entiendan la magnitud de esto, necesitan saber cómo era mi vida hasta el martes. Me llamo Daniel. Siempre he sido Daniel, el hijo único. Mis padres, Ricardo y Carmen, me criaron en lo que yo consideraba un hogar lleno de amor. No éramos millonarios, pero mi padre, un ingeniero civil de la vieja escuela, siempre se aseguró de que no nos faltara nada. Teníamos una casa bonita en un barrio tranquilo, vacaciones anuales en la playa y esa dinámica de familia de tres que se ve en los anuncios. Mi padre era mi héroe, un hombre estricto, disciplinado, que valoraba el honor y la reputación por encima de todo. Mi madre era el pegamento que nos unía, dulce, atenta, a veces con una tristeza en los ojos que yo atribuía a la melancolía natural. Mi relación con ellos era, buena. Cercana. Como hijo único, recibí toda su atención, para bien o para mal. Cada logro mío era celebrado en grande, cada fracaso era analizado con lupa. Mi padre siempre me decía, eres un apellido, Daniel. Eres nuestro legado. Tienes que ser el mejor. Sentía la presión, pero también sentía el orgullo. Yo era su proyecto, su única inversión emocional, y estaba decidido a no decepcionarlos. El martes por la mañana, todo cambió con una llamada telefónica. Era de un tal licenciado Guillermo, un notario de una ciudad a 3 horas de distancia. Su voz era grave y formal. Me informó que mi tía abuela, Leticia, había fallecido. Yo apenas la recordaba. Era la hermana de mi abuela materna, una mujer mayor que vivía sola y a la que habíamos visto quizás 5 o 6 veces en toda mi vida. Mis padres nunca fomentaron mucho la relación con esa parte de la familia. Siempre decían que tía Leticia era peculiar y reservada. Le di el pésame al licenciado, un poco confundido sobre por qué me llamaba a mí directamente. Y entonces soltó la bomba. El motivo de mi llamada, señor Daniel, dijo con una pausa calculada, es que la señora Leticia lo ha nombrado a usted como uno de los beneficiarios principales en su testamento. La lectura se llevará a cabo el próximo jueves. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. ¿Beneficiario principal? ¿De una tía abuela que apenas conocía? Fui a la sala, donde mis padres tomaban su café matutino. Acaba de llamar un notario. Tía Leticia falleció, les dije. Mi madre, Carmen, se llevó una mano al pecho. Oh, Dios mío. Pobre Leti. Que en paz descanse. Había una genuina tristeza en su voz. Mi padre, Ricardo, ni siquiera levantó la vista del periódico. Una lástima. Ya estaba muy mayor. Su reacción fue fría, distante. Me nombró en su testamento, añadí, observándolos de cerca. Como beneficiario principal. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de pánico puro en los ojos de mi madre. Miró a mi padre, una mirada rápida, cargada de un significado que no pude descifrar. Mi padre dobló el periódico lentamente, con una precisión metódica que delataba sus nervios. Qué extraño, dijo mi padre, con una calma forzada. Probablemente te dejó algún cuadro viejo o sus libros. Era una mujer sentimental. No te hagas ilusiones, Daniel. Dijo, beneficiario principal. El notario fue muy claro, insistí. Bueno, ya veremos. ¿Es el jueves, dices? Tu madre y yo no podemos ir, tenemos compromisos. Ve tú y arregla lo que sea necesario, concluyó mi padre, zanjando el tema. Pero el tema no estaba zanjado. La inquietud se instaló en mi pecho como una piedra fría. ¿Por qué estaban tan raros? ¿Por qué mi padre quería quitarle importancia tan rápido? La forma en que mi madre me evitaba la mirada el resto del día solo alimentó mi ansiedad. Era como si supieran algo que yo no, un secreto que flotaba en el aire de nuestra perfecta casa.
El jueves llegué a la oficina del licenciado Guillermo. Era un despacho antiguo, con olor a papel viejo y madera pulida. Me senté frente a un escritorio de caoba maciza, sintiéndome completamente fuera de lugar. El notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura gruesa, me ofreció un vaso de agua, que acepté con la boca seca. Comenzó a leer el testamento con una voz monótona. Dejaba su casa a una organización benéfica, sus ahorros a otra, algunos muebles a una vecina. Yo empezaba a pensar que mi padre tenía razón, que todo era un malentendido. Y entonces, el licenciado Guillermo se aclaró la garganta y leyó el siguiente párrafo. Cláusula cuarta. Lego mi cabaña en el bosque, junto con la totalidad de los fondos de mi cuenta de inversión personal, con un valor aproximado de 2 millones de pesos, a mis 2 queridos sobrinos nietos, para que la compartan en partes iguales y como un recordatorio del vínculo inquebrantable que la sangre impone. Dejo todo esto a Daniel y a su hermano, Mateo. El aire se escapó de mis pulmones. La sala empezó a dar vueltas. Disculpe, le interrumpí, con la voz temblorosa. Debe haber un error. Yo no tengo un hermano. Soy hijo único. El licenciado Guillermo me miró por encima de sus gafas, sin una pizca de sorpresa en su rostro. No hay ningún error, joven. El testamento es explícito y fue ratificado varias veces por la señora Leticia. Daniel y su hermano, Mateo. No tengo un hermano, repetí, casi gritando. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era una pesadilla. Una broma de mal gusto. El notario suspiró, como si hubiera anticipado esta reacción. Rebuscó en un cajón y sacó un sobre amarillento. Su tía me dejó esto, para usted. Me dio instrucciones de entregárselo solo si usted negaba la existencia de su hermano. Me tendió el sobre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cogerlo. Dentro había una sola fotografía, gastada por los bordes. Era de un bebé recién nacido, envuelto en una manta azul, dormido en los brazos de una versión mucho más joven de mi madre. A su lado estaba mi padre, sonriendo a la cámara, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. En el reverso, una caligrafía temblorosa, la de mi tía Leticia, decía, Mateo. 1993, nunca olvides. Nací en 1996. El viaje de 3 horas de vuelta a casa fue una tortura. Sostenía la foto en una mano y el volante en la otra, con la mente en blanco. Cada recuerdo de mi infancia, cada historia que mis padres me habían contado, se sentía ahora contaminado, manchado por una mentira de proporciones cósmicas. ¿Quién era Mateo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué me lo habían ocultado? Entré en mi casa como un huracán. Mis padres estaban en la cocina, preparando la cena. El olor a ajo y cebolla, que normalmente me reconfortaba, me revolvió el estómago. No dije nada. Simplemente lancé la copia del testamento y la fotografía sobre la mesa de la cocina. Mi madre soltó un grito ahogado y se tapó la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Mi padre se quedó petrificado, su rostro se volvió pálido como el papel. La máscara de compostura que siempre llevaba se hizo añicos. ¿Quién carajo es Mateo?, pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Era fría, dura, llena de una rabia que nunca había sentido. El silencio fue ensordecedor. Solo se oían los sollozos de mi madre. Explíquenmelo. Ahora, ordené. Fue mi padre quien habló primero, recuperando un ápice de su autoridad perdida. Daniel, siéntate. Hay cosas que no entiendes. Claro que no entiendo. Por eso estoy preguntando. Mi vida entera es una mentira, grité. Y entonces me contaron la primera versión de la historia. Una versión cuidadosamente elaborada, diseñada para hacerme sentir lástima por ellos. Según mi padre, Mateo nació 3 años antes que yo. Pero no era un bebé normal. Era difícil, dijo mi padre, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenía problemas graves. Ataques de ira incontrolables, no dormía, no conectaba con nosotros. Los médicos no sabían qué era. Hablaban de problemas neurológicos, de un trastorno severo. Mi madre, entre sollozos, añadió, lo intentamos, hijo.
Dios sabe que lo intentamos. Pero se hacía daño a sí mismo. A mí. Un día, casi tira la cuna por la ventana con él dentro. Teníamos miedo. Miedo por él y por nuestra seguridad. La historia continuó. Dijeron que, con el corazón roto, tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Lo dieron a una institución especializada, un lugar donde podrían cuidarlo. Un lugar para niños como él. Cortaron todo contacto, por recomendación de los terapeutas, para que el niño pudiera adaptarse a su nuevo entorno sin confusiones. Cuando nací yo, decidieron que era una oportunidad para empezar de cero. Para darme una vida normal, feliz, sin la sombra de un hermano enfermo y potencialmente peligroso. Lo hicimos para protegerte, Daniel, concluyó mi padre, con la voz cargada de una falsa emoción. Fue un sacrificio. Enterramos nuestro dolor para que tú pudieras florecer. ¿Puedes entenderlo? En ese momento, destrozado y confundido, casi les creí. La historia era horrible, pero tenía sentido en su retorcida lógica. Me pintaba a mis padres como mártires trágicos. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Ira por la mentira, pero también una extraña compasión por su sufrimiento. Y sentí miedo. Miedo de este hermano fantasma, de esta sangre defectuosa que quizás compartía. Pero algo no cuadraba. La mirada de mi tía Leticia en mis vagos recuerdos. La forma en que siempre parecía mirarme con una mezcla de tristeza y resentimiento. Y la cabaña. ¿Por qué dejarle una herencia a un sobrino peligroso y al hermano que nunca lo conoció? ¿Dónde está esa institución?, pregunté. Ya no existe. Cerró hace años, respondió mi padre demasiado rápido. No sabemos qué fue de él. Es mejor así, Daniel. Por favor, déjalo estar. Pero no podía dejarlo estar. El testamento me había dado una llave, literal y figuradamente. La cabaña en el bosque. Si quería respuestas, sabía que tenía que empezar por allí. A pesar de las súplicas de mi madre y las órdenes veladas de mi padre, al día siguiente cogí el coche y conduje hacia las montañas, hacia la propiedad de mi tía abuela. La cabaña era más rústica de lo que imaginaba. Pequeña, de madera oscura, enclavada en medio de un denso bosque de pinos. Olía a humedad y a tiempo detenido. Dentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Era como entrar en la tumba de un secreto. Empecé a registrar el lugar metódicamente. Había poco de valor material. Libros, muebles viejos, cacharros de cocina. Estaba a punto de rendirme cuando, en el fondo de un armario del dormitorio, encontré una vieja caja de madera cerrada con un pequeño candado. Mi corazón dio un vuelco. Usando un destornillador de la caja de herramientas del coche, forcé la cerradura. Dentro no había joyas ni dinero. Había cartas. Cientos de cartas, atadas con cintas de colores. Todas eran de mi madre, Carmen, dirigidas a su tía Leticia. Y al empezar a leerlas, la verdad, la verdadera y monstruosa verdad, comenzó a emerger, palabra por palabra, manchando el papel con décadas de dolor. Las primeras cartas eran de 1993, justo después del nacimiento de Mateo. Querida tía Leti, escribía mi madre, con una caligrafía juvenil y desesperada. Ricardo está fuera de sí. El médico ha confirmado lo del pie. Pie equinovaro, lo llaman. Dicen que con un par de cirugías y terapia quedará casi perfecto. Pero Ricardo, no lo acepta. Dice que su hijo, su primogénito, es defectuoso. Anoche ni siquiera quiso cargarlo. Me mira como si yo tuviera la culpa, como si le hubiera fallado. Leí una tras otra, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Mateo no era un monstruo neurológico. Su grave problema era un pie zambo. Una condición física tratable. Las cartas se volvían más oscuras. Tía, no sé qué hacer. Ricardo me ha dado un ultimátum. O solucionamos el problema, o nos dejará. Dice que no puede soportar la vergüenza, las miradas de lástima de su familia. ¿Qué vergüenza? ¿Es nuestro hijo? Pero estoy tan asustada. Soy joven, no tengo trabajo, dependo completamente de él. Me ha prohibido hablar con mis padres de esto. Estoy sola.
Y entonces, la carta que lo explicó todo. Letty, gracias por tu ofrecimiento. Eres mi único ángel en este infierno. Ricardo ha aceptado, pero con sus condiciones. Te dará dinero cada mes para que críes a Mateo, pero tenemos que fingir que lo hemos dado en adopción. Nadie puede saber que tú lo tienes. No podemos visitarlo. No podemos llamarlo. Tenemos que borrarlo de nuestras vidas. Si una sola persona se entera, Ricardo dice que me quitará todo y desaparecerá. Voy a tener que abandonar a mi hijo, tía. Voy a tener que dárselo a mi propia tía y fingir que no existe, todo por el orgullo herido de un hombre cruel. Mañana te lo llevaré. Dile que lo amo. Por favor, asegúrate de que siempre sepa que su madre lo ama. Mi padre no era un mártir. Era un monstruo. Un narcisista cruel y clasista que había desechado a su propio hijo por una imperfección física, por miedo al «¿qué dirán?». Había coaccionado a mi madre, joven y vulnerable, para que fuera su cómplice, y luego había construido una fortaleza de mentiras a nuestro alrededor durante 30 años. La tristeza en los ojos de mi madre no era melancolía. Era culpa. Una culpa que la había estado devorando viva durante toda mi vida. Yo no era el hijo de un sacrificio. Era el reemplazo. El hijo perfecto, que vino a ocupar el lugar del defectuoso. Toda mi vida, mi crianza, mi supuesta condición de legado, todo era una farsa para alimentar el ego de mi padre. Conduje de vuelta a casa con las cartas en el asiento del copiloto. La rabia que sentía era tan pura, tan intensa, que me asustaba. Ya no era el hijo confundido que buscaba respuestas. Era un verdugo que iba a ejecutar una sentencia. Entré en casa. Estaban en la misma sala de estar, esperándome, con rostros tensos. Mi padre se levantó, intentando recuperar su pose de autoridad. Daniel, ya has tenido tiempo de procesarlo. Sé que es un shock, pero... Cállate, le espeté. La palabra salió de mi boca como un látigo. Mi padre se quedó atónito. Nunca en mi vida le había hablado así. Puse la caja de cartas sobre la mesa de centro. Mi madre la vio y soltó un sollozo desgarrador. Sabía exactamente lo que era. Problemas neurológicos, dije, con la voz goteando sarcasmo. ¿Un peligro para sí mismo? ¿O era solo un piezambo, papá? Un pequeño defecto que tu frágil orgullo no pudo soportar. El rostro de mi padre se descompuso. La ira reemplazó a la sorpresa. No sabes de lo que hablas. Estás alterado. Oh, lo sé todo, grité, cogiendo la primera carta. Y empecé a leer. Leí en voz alta las palabras de mi madre, su miedo, su desesperación. Leí sobre la amenaza de mi padre, su crueldad, su obsesión por la apariencia. Con cada palabra que leía, mi madre se encogía más y más en el sofá, su cuerpo temblando de sollozos incontrolables. Mi padre, por otro lado, se enrojecía de furia. Basta, gritó cuando leí la parte del ultimátum. ¿Por qué? No quieres que Daniel sepa la clase de hombre que eres, dije, dirigiéndome a él en tercera persona. El gran Ricardo, el hombre de honor, que desechó a su primogénito como si fuera basura defectuosa. Me criaste para ser tu trofeo, tu versión 2.0 sin errores de fábrica. Te di una vida perfecta, rugió, dando un paso hacia mí. Una vida que nunca habrías tenido si hubiéramos estado atados a él. Un niño lisiado nos habría arrastrado a todos hacia abajo. Lo hice por esta familia. Por nuestro nombre. Ahí estaba. La verdad desnuda. Sin remordimiento. Sin culpa. Solo arrogancia y justificación. En ese momento, todo el amor y la admiración que alguna vez sentí por él se convirtieron en cenizas. Se desvaneció, dejando solo un vacío helado y un desprecio absoluto. Tú no tienes familia, le dije, con una calma aterradora. Y yo ya no soy tu hijo. Me volví hacia mi madre. Estaba hecha un ovillo, su rostro oculto entre sus manos. Y tú, le dije, y mi voz se quebró por primera vez. Lo permitiste. Viviste esta mentira conmigo cada día. Me miraste a los ojos y me mentiste. ¿Cómo pudiste? Tenía miedo, gimió, levantando un rostro devastado por las lágrimas.
Él me habría dejado sin nada, Daniel. Estaba sola. Y cada día de mi vida, cada día ha sido una tortura. Lo siento, hijo mío, lo siento tanto. Su dolor era real. Podía verlo. No la excusaba, pero por primera vez, entendí la dinámica de poder que la había mantenido prisionera. Mi padre no solo había desterrado a un hijo, había aterrorizado y controlado a su esposa hasta someterla por completo. Si alguna vez quieres que te perdone, le dije, con la voz apenas un susurro, me vas a ayudar a encontrarlo. Me vas a ayudar a encontrar a mi hermano. Los siguientes días fueron un borrón. Mi padre y yo no volvimos a cruzar palabra. Se encerró en su estudio, un rey depuesto en su castillo de mentiras. Mi madre, por otro lado, se aferró a la única oportunidad de redención que le había dado. Juntos, revisamos los documentos de la tía Leticia. Ella había sido meticulosa. Había registros escolares, informes médicos del tratamiento del pie de Mateo, incluso su última dirección conocida. 2 días después, estaba aparcado frente a un pequeño edificio de apartamentos en un barrio obrero al otro lado del estado. Mi madre estaba en el coche, demasiado aterrorizada y avergonzada para subir. Me dijo que esperaría. Subí las escaleras hasta el 3er piso, sintiendo cada latido de mi corazón en la garganta. ¿Qué le dices a un hermano cuya existencia te fue negada? Un hermano que vivió una vida diferente porque tú naciste perfecto. Me paré frente a la puerta 3B. Respiré hondo y toqué el timbre. Esperé lo que pareció una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre de mi altura, con mi mismo pelo oscuro y los ojos de mi madre, me miró con curiosidad. Cojeaba ligeramente, casi imperceptiblemente, al moverse. Era él. Era Mateo. Sí, dijo, su voz era amable. ¿Mateo?, pregunté, con la voz ahogada. Su expresión cambió. La curiosidad se convirtió en reconocimiento, en una tristeza profunda y antigua. Daniel, dijo. No fue una pregunta. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja. Mi tía Leti me dijo que te dejó la cabaña. Entra. Su apartamento era pequeño, pero acogedor y lleno de vida. Había herramientas de carpintería en una esquina y dibujos infantiles pegados en la nevera. Una mujer guapa de sonrisa cálida, a la que presentó como su esposa, Sofía, nos miraba desde la cocina con una mezcla de sorpresa y comprensión. Nos sentamos en su pequeño sofá. Y hablamos. Mateo me contó su vida. Me dijo que tía Leticia le había contado la verdad cuando tenía 15 años. Le contó sobre el miedo de nuestra madre y la crueldad de nuestro padre. No había odio en su voz, solo una resignación agotada. Al principio sentí mucha rabia, admitió, mirando sus manos. Quería encontrarlos y gritarles. Pero Leti me hizo ver que la rabia solo me envenenaría a mí. Me crió con todo el amor que tenía. Ella fue mi verdadera madre. Me mostró una foto que guardaba en su cartera. Era la misma foto del bebé que tía Leticia me había dado. Es lo único que tengo de ellos, dijo. Entonces me dijo algo que me rompió por completo. Pensé en buscarlos hace años. Especialmente después de que Leti murió. Pero ella me contó cuánto sufría mamá, atrapada en esa mentira. Y pensé, si yo aparecía, solo le causaría más dolor. La obligaría a enfrentarse a él. En cierto modo, me mantuve alejado para protegerla. Este hombre, al que le habían robado su familia, había pasado años protegiendo a la madre que se vio obligada a abandonarlo. La nobleza de ese gesto me abrumó. Él era el legado. Él era el hombre de honor, no mi padre. Le conté todo lo que había pasado en los últimos días. Le hablé de las cartas, de la confrontación. Le dije que nuestra madre estaba abajo, en el coche. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas por primera vez. ¿Ella está aquí? Asentí. El reencuentro entre Mateo y mi madre en la acera, fuera del edificio, es la imagen más dolorosa y hermosa que he visto en mi vida. No hubo gritos ni reproches. Solo un abrazo que duró una eternidad,
un torrente de lágrimas y susurros de perdón y te extrañé, que llevaban 30 años esperando ser dichos. Reddit, mi historia no tiene un final de cuento de hadas. Acabo de conocer a mi hermano a los 29 años. Mi padre es un extraño para mí, un hombre al que desprecio. Mi relación con mi madre está destrozada y estamos intentando recoger los pedazos. Pero anoche, Mateo y yo nos sentamos en su balcón, bebiendo una cerveza mientras su hija pequeña dormía dentro. Hablamos de todo y de nada. De fútbol, de trabajos, de los libros que nos gustaban. Éramos dos extraños con la misma sangre, tratando de construir un puente sobre un abismo de mentiras. Perdí la familia que creía tener. Pero he ganado un hermano. Y por primera vez, siento que estoy empezando a descubrir quién soy realmente, no la versión perfecta que mi padre intentó fabricar, sino el hermano de Mateo. Y eso, creo, es un comienzo. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.